Bienvenidos a nuestro viaje a través de la vida y obra de Cristina Peri Rossi, una de las figuras más emblemáticas de la literatura contemporánea en español. Nacida en Montevideo, Uruguay, en 1941, su carrera literaria abarca más de 5 décadas, dejando una marca indeleble en la literatura latinoamericana. Su estilo desafía convenciones y se adentra en temas como el erotismo, la identidad sexual y la crítica política. Hoy exploraremos su vida, influencias y la relevancia de su obra en el contexto literario actual. Su obra inicial, Viviendo, marca el inicio de una carrera literaria notable. A través de cuentos y poemas, Peri Rossi comienza a explorar la soledad y la búsqueda de identidad, utilizando un lenguaje evocador. En Evohé, su primer libro de poesía, experimenta con la forma y el contenido, creando una conexión íntima entre el lector y sus sentimientos. Estos primeros escritos son fundamentales, ya que no solo muestran su talento, sino que también establecen las bases temáticas que se desarrollarían en su obra posterior. Los temas de la alienación y la búsqueda de la verdad se convierten en constantes a lo largo de su carrera. El surrealismo se convierte en una influencia clave en la obra de Peri Rossi. En La nave de los locos utiliza la técnica del automatismo para mezclar la realidad con la fantasía, creando una narrativa que desafía las convenciones literarias. Esta obra es un viaje surrealista a través de la locura y la razón, donde los personajes representan aspectos de la psique humana. Su narrativa está impregnada de simbolismo y los elementos surrealistas le permiten explorar la complejidad de la existencia de una manera innovadora. En el Museo de los Esfuerzos Inútiles emplea el cadáver exquisito, reflejando su deseo de romper con las normas y crear un diálogo abierto entre el lector y el texto. En 1972, Peri Rossi se ve obligada a exiliarse debido a la dictadura militar en Uruguay. Este cambio radical impacta profundamente su escritura. Durante su exilio en Barcelona, reflexiona sobre temas como la identidad, la memoria y el desarraigo. En obras como La nave de los locos se manifiesta una nostalgia por su tierra natal, así como una crítica a las violaciones de derechos humanos que presenció. El exilio no solo representa una pérdida, sino también una oportunidad para reimaginar su voz literaria. Esta experiencia la lleva a explorar la literatura como un medio de resistencia y expresión de verdades ocultas. Su trabajo en el exilio es un testimonio de su resiliencia, así como un compromiso con la justicia. Peri Rossi es pionera en la exploración de la identidad de género en su obra. En La nave de los locos, presenta un mundo donde la sexualidad es fluida y los roles de género son desdibujados. A través de sus personajes, desafía las normas tradicionales y muestra la complejidad de la identidad sexual en un contexto social restrictivo. Aborda el conflicto entre la identidad cultural y personal, destacando cómo la sociedad impone roles que limitan la libertad individual. Su enfoque audaz ha resonado en el ámbito literario, contribuyendo a las discusiones más amplias sobre la identidad y el género en la literatura contemporánea. Las voces de sus personajes invitan a los lectores a reflexionar sobre sus propias identidades. El erotismo es un elemento central en la obra de Peri Rossi, donde desafía tabúes y normas sociales. Desde sus primeras obras aborda temas como la homosexualidad, el sadomasoquismo y la sexualidad desde una perspectiva que busca empoderar. Utiliza el erotismo no solo como un medio de expresión, sino también como una herramienta para cuestionar estructuras de poder y explorar la libertad personal. Sus descripciones son a menudo poéticas y provocativas, invitando una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo y las relaciones humanas. En El Museo de los Esfuerzos Inútiles, el erotismo se convierte en un camino para explorar las dinámicas del poder y la sumisión, lo que enriquece la complejidad de sus personajes y sus experiencias. Cristina Peri Rossi es parte de la generación del 68, un movimiento que buscó romper con las normas y explorar nuevas formas literarias en un contexto de agitación política. Durante esta época, su novela La nave de los locos fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, un reconocimiento que cimentó su lugar en la literatura latinoamericana. Otras obras destacadas incluyen El Museo de los Esfuerzos Inútiles y Cuentos Completos, donde continúa desarrollando sus temas característicos. Su escritura, llena de ironía y crítica social, refleja la complejidad de la condición humana y los retos de su tiempo.
Las tensiones políticas y sociales de la época alimentaron su trabajo, convirtiéndolo en una voz relevante en la literatura de protesta. A lo largo de su carrera, la obra de Peri Rossi ha sido objeto de numerosas revisiones y celebraciones. La nave de los locos es considerada una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea. Su originalidad y compromiso social han dejado una huella profunda, influyendo en generaciones de escritores. Críticos han elogiado su capacidad para entrelazar la vida personal con la historia colectiva de América Latina, abordando la opresión y la búsqueda de libertad. Su legado literario se mantiene vigente, sus obras siguen siendo estudiadas y discutidas en el ámbito académico. En una época donde la voz femenina es crucial, Peri Rossi se erige como un faro que ilumina la lucha por la igualdad y la libertad creativa. Peri Rossi desarrolló relaciones significativas con otros escritores de la vanguardia latinoamericana, como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Participó en proyectos literarios y antologías como Cuentos de la Selva, lo que refleja su compromiso con la comunidad literaria. Los intercambios literarios que tuvo con otros autores enriquecieron su propia obra y la de ellos, fomentando un ambiente de creatividad y reflexión sobre el papel de la literatura en la sociedad. Estas interacciones no solo evidencian su influencia, sino que también subrayan su posición como una figura central en el panorama literario de su tiempo. Cristina Peri Rossi es una niña atrapada en el tiempo, una adulta que, a los 80 años, se sumerge en sus recuerdos para dialogar con la niña que fue. A través de su novela La Insumisa, explora las preguntas que marcaron su infancia y juventud. El rol de la mujer en la sociedad uruguaya de mediados del siglo XX, el descubrimiento del amor y la búsqueda de identidad se entrelazan en su narrativa. Cristina, una rebelde en su niñez, reflexiona sobre las experiencias que moldaron su carácter artístico. Insumisa no es solo un testamento biográfico, es un viaje a través de las anécdotas que cimentaron sus obsesiones literarias. Cada relato revela la conexión profunda entre su vida y su obra, un organismo inseparable que trasciende el tiempo. La escritura se convierte en un acto de meditación para Cristina, quien se enfrenta a su pasado y a la incomprensión de un Uruguay conservador. A través de sus relatos, comparte la búsqueda de su origen y sus mecanismos de creación. Con La Insumisa, Peri Rossi ofrece una reflexión sobre la vida y la escritura, un acto de resistencia ante las normas. Su voz, que resuena desde la distancia, nos invita a hacer lo que deseamos, sin miedo al que dirán, porque al final, la verdadera insumisión es ser fiel a uno mismo, y Cristina Peri Rossi nos muestra cómo hacerlo a través de su arte. Cristina Peri Rossi nos invita a explorar la complejidad de la experiencia humana. A través de su obra, nos desafía a mirar más allá de lo convencional y a reconocer la riqueza de las historias que todos llevamos dentro. A medida que seguimos explorando su trabajo, recordemos la importancia de voces como la suya en la literatura contemporánea. La literatura tiene el poder de transformar y la voz de Peri Rossi es un claro ejemplo de ello. Historia de un amor. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini Los 100 días de salud. Para que yo pudiera amarte, Lluís Llach tuvo que cantar El Segadors y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte,
Tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden.